no poder salir del loop incesante de pensamientos, no poder entender que somos la conciencia que hay entre pensamiento y pensamiento, que somos la conciencia que se da cuenta que está pensando, no poder entender que no somos nuestros pensamientos, no somos el contenido de nuestra mente, sino que somos más allá de nuestra mente y nuestra mente es porque somos y no al revés. La famosa frase pienso, luego existo, no admite entender o poder relacionarnos con esa conciencia que hay entre pensamiento y pensamiento, que es más allá del contenido de la mente. Y al no poder reconocer este estado de inconsciencia, este estado de creer que somos nuestros pensamientos y confundir lo que somos con lo que pensamos, nos deja en el estado de inconsciencia permanente. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Martina Skolnik, coach ontológico profesional. Pueden encontrarme en las redes sociales como Optimizando tu Mente y hoy vamos a hablar un poquito de esto, de cómo al identificarnos con nuestros pensamientos nos perdemos en el ego, nos perdemos en nuestro yo egoico que necesita la identificación con la forma y nos perdemos de ser el ser que somos entre esos pensamientos. Toda esta reflexión surgió a partir de una situación que viví hace unas horitas nomás, que requirió una lloradita y a seguir. Y hoy estoy acá y vengo desde un lugar distinto. Estoy justamente en un setting distinto, estoy en Cariló. En este lugar filmé hace 2 años la Masterclass en Relaciones, que es tan especial para mí. Y también empecé a crear mi curso Apropiate de tu Ser, que es un curso valiosísimo de autoestima y amor propio, que cambió y optimizó tantas mentes, empezando por la mía, en relación a justamente a lo que somos, a corrernos un poco del ego y entrar un poco más en el ser, que es lo que vamos a hablar hoy. Y vengo en un lugar distinto, en un setting distinto y desde un lugar distinto, porque atravesé esta situación que ahora les voy a contar y directamente dije, necesito prender la cámara y reflexionar con ustedes acerca de esto que nos pasa a todos. Y digo que nos pasa a todos porque al ego no le podemos escapar. Y no se trata de esto de ser egocéntrico, de ser egoísta, de creer que estoy yo y después el mundo, sino un poco, pero vamos a profundizar un poquito más para entender sobre esto. Esto lo traigo no solo desde mis conocimientos y mi formación como coach, sino como siempre de mi propia experiencia y de libros que fui leyendo a lo largo de la vida y que me cambiaron bastante la cabeza. Vamos a la situación. Lo que ocurrió fue lo siguiente, un poquito anecdótico, ¿no? Porque, 7 meses de embarazo, claramente estoy llorando más de lo necesario por cosas que requieren menos nivel emocional, menos intensidad emocional. Hice un pedido de compras para mi bebé y mi posparto y se la mandé a Estados Unidos, donde está mi papá viajando en este momento por trabajo. Y el pedido llegó hace un mes y recién hoy me di cuenta que lo mandé a otro estado, lo mandé a otro hotel, a otro lugar, que es donde él viajó anteriormente por trabajo también, pero no es donde está ahora y él se va mañana al mediodía, con lo cual el pedido ya no hay manera de que le llegue. Obviamente este tema tiene solución, todavía no decidí cuál va a ser la solución, pero tengo varias en mente y fue como, no, necesito descargar, llorar, dormí una siestita y ahí empezó, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo? Estoy en cualquiera, ¿cómo puede ser que me pase esto? A todo esto, nota entre paréntesis, me pasó lo mismo con otro pedido que hice en este mismo periodo de tiempo para este mismo viaje, pero cuando lo hice me di cuenta al toque, cambié el destino y listo, ya está, llegó. Pero de este pedido nunca me di cuenta que lo había mandado a otro lugar hasta que me escribe y me dice, che, no llegó el paquete, traquealo, fíjate qué onda. Me fijo en la app y claramente había llegado hace un mes, pero a otro destino.
Entonces, los pensamientos que empezaron a aparecer en relación a la responsabilidad, la culpabilidad, cómo puede ser que me pase esto a mí, y a esa necesidad de yo me compré esto que era tan importante y si no lo tengo me cambia toda mi expectativa en relación al posparto, a los primeros días con el bebé, a esas cositas que yo tenía planeado usar, etcétera, etcétera. Y de repente entró un rayito de luz por la ventana y dije, necesito de esa luz del sol, de esa calidez y esa paz interior. Necesito sentir eso. Y dije, wow, si la paz está en mí. La paz es algo, es un espacio que ocurre adentro mío. Si yo quiero y estoy dispuesta a hacer lo que tengo que hacer para acceder a ese espacio. ¿Por qué? Porque nos quedamos como en la obligación de sostener un loop de pensamientos, de resolver situaciones, que claramente hay que resolver situaciones en la vida, aparecen situaciones y hay que resolverlas, pero no entendemos que la paz no aparece cuando resolví la situación, cuando tuve el paquete en mi mano. La paz aparece en el momento en que yo decido entender que soy mucho más allá de esa circunstancia, mucho más allá de ese error, mucho más allá de esa etiqueta y mucho más allá de la solución a mi problema o a mi inconveniente, llámenlo como quieras. La cuestión es que vivimos confundiendo lo que somos con lo que pensamos. Nos paramos en posiciones de defender la razón, incluso cuando somos personas que no necesitan siempre tener la razón. Digo, no es que si vos sos de las personas que dice, ay, ¿sabes qué? Tenés razón, está todo bien, pero después te quedás pensando que vos tenés razón, en el fondo, o que tenés una mirada puntual sobre algo, o que sos víctima de algo, o cualquier rol que lleves adelante en la vida, es ego. Es ego porque es forma. El ego necesita identificarse con la forma, sea o no funcional a nuestros objetivos. La pregunta acá no es si tenemos o no tenemos ego, porque al ego no le podemos escapar. Es el contenido de nuestra mente es ego. Lo que nos lleva a pensar una cosa y no otra, decidir una cosa y no otra, hacer de una manera y no de otra, es ego, porque es eso que se identifica con una forma. La pregunta es, si tu ego está siendo funcional a una vida que querés vivir y que elegís vivir, o está siendo funcional a sí mismo. Es decir, si vos podés elegir quién querés ser con conciencia, guiando y conduciendo ese ego hacia lugares que estén al servicio del amor, o si el ego está al servicio de sí mismo, que a su vez no le sirve a nadie, porque incluso te quita la posibilidad de estar en paz. Si estamos todo el día pensando, todo el día pensando, todo el día pensando, y no elegimos un momento para detenernos, para tomar conciencia, para conectar con esa conciencia, con ese aire que hay entre pensamiento y pensamiento, para entender que no somos el loop de pensamientos que ocurre en nuestra mente, vivimos dentro del ego, vivimos inmersos en el ego. Y cuando te preguntan quién sos, respondes un rol, respondes una etiqueta, respondes una forma de conducirte, de responder ante la vida, estás respondiendo desde el ego. Y no digo que vayamos a responder de la manera hippie, soy esa energía que se mueve dentro de mi cuerpo cuando no estoy pensando, no. Pero sí poder reconocer que ese loop tiene pausas, que ese loop tiene espacio. Que si vos cerrás los ojos y respirás, conectás con la respiración, sentís la respiración y podés observar al sujeto que piensa, ese es el ser detrás del ego. Si podés sentir
ese cosquilleo en las manos, ese cosquilleo en el cuerpo, que es tu vida, que es la energía que emanamos, la energía que somos, ese sos vos o esa sos vos más allá del ego. Este aprendizaje me trajo muchos momentos de paz dentro de momentos turbulentos, dentro de momentos de guerra conmigo o con el mundo o con situaciones o con momentos en donde decía, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está pasando esto? Cuando sostenemos, por ejemplo, resentimientos viejos, y no quiere decir que no tengamos la razón, pero cuando sostenemos esos resentimientos desde un lugar personal y hacemos que conformen parte de nuestra identidad, esos resentimientos sostenidos en el tiempo que se llaman agravios, eso es parte del ego. Al ser no le importa tener la razón. Igual que al clima no le importa si vos pensás que es frío o cálido, el clima es el clima. Al ser no le importa lo que vos pienses de su forma externa, de lo que tiene o deja de tener, de lo material, de si se equivocó o no se equivocó. El error es necesario, el error es parte de la vida, el error va a estar siempre. La pregunta es, ¿quiénes somos frente a ese error? Si elegimos pararnos en el ego y ser quien dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hice esto? ¿Cómo pude yo haber hecho? O reconozco el error, tomo el aprendizaje y sigo el curso de mi vida. Por ejemplo, en una situación donde uno dice, la velocidad del sonido es más rápida que la velocidad de la luz. Y todos sabemos, y está chequeado porque el rayo cae antes que el trueno, que la velocidad de la luz es más rápida que el sonido. Yo puedo reconocer y decir, no, la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido. Y ahí hay ego porque siento que tengo razón y estoy expresando algo que está comprobado que es verdad, o hasta donde sabemos está comprobado que es verdad y es parte de los hechos, como decir, la mesa tiene 4 patas, si la tiene, y otro me dice no, tiene 3, y yo la miro y le digo no, tiene 4. No hay ego. El ego aparece, o no necesariamente hay ego, el ego aparece cuando yo digo, no, yo tengo razón, porque yo sé de este tema. Vos deberías escucharme a mí cuando yo te digo que la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido. ¿Que no me crees? ¿Cómo me vas a contradecir si este es un tema del cual yo sé? Y así empezamos a tomar una postura personalizando algo, haciendo personal una situación o una cuestión que va más allá de los hechos en sí mismo y de la verdad en sí misma. La verdad no necesita ser defendida por nadie. La verdad es, cuando vos te pones a la defensiva por una situación particular, no estás defendiendo a la verdad. Estás defendiendo a tu ego que se ve afectado por eso que se está discutiendo como hecho. ¿Por qué? Porque si se supone que vos sabés de un tema y no te están dando la autoridad y tu identidad está totalmente unida, ligada, vinculada con saber de ese tema, entonces te están atacando a tu ego, ni siquiera a tu ser, porque, de nuevo, el ser no necesita que lo defiendan, el ser es. Cuando nosotros podemos mirar al resto de las personas desde el ser, desde poder ver que cuando hablan, cuando defiendan razones, cuando se ponen en víctima, etcétera, están hablando desde su inconsciencia, desde su ego, que lo tenemos todos, que aparece en todos. Podemos lograr empezar a identificar esas cosas, podemos empezar a gestionar mejor nuestro ego. Si lo veo en otra persona, lo puedo empezar a identificar mucho más en mí mismo. Entonces puedo ver, estoy actuando desde el ego ahora y puedo elegir. Puedo volver a pararme en observador de mis pensamientos, en observador de quién estoy siendo, y ahí estoy siendo. Cuando me puedo parar en observador, cuando reconozco
que estoy pensando, esa conciencia que reconoce que está pensando, es el ser. Y en el ser está la paz. El ser habita en la paz. El ego habita en el conflicto. El ego, para poder identificarse con una forma y tener una postura, necesita la oposición. Entonces por eso buscamos también los errores en los demás, buscamos enemigos en los demás, buscamos las cosas que están mal en el mundo para poder oponernos, para poder tener un punto de vista. Y cuanto peor hacen los demás, mejor hago yo. Entonces más elevado me siento, más fuerte se hace mi punto de vista, porque el resto está equivocado, hacen las cosas mal, ¿cómo puede ser que pase esto? Entonces nosotros nos creemos seres superiores porque encontramos esos defectos y valencias en los demás que también habitan en nosotros mismos, porque el ego es inconsciencia. Entonces en momentos también aparecen esos momentos donde actuamos desde el ego, donde actuamos desde la inconsciencia. Pero si lo entrenamos podemos reconocerlo mucho más fácilmente y podemos volver mucho más seguido al ser y volver mucho más seguido a estos espacios de paz, incluso en medio de la tormenta. Podemos empezar a reflexionar desde una conciencia mucho más profunda que el nivel de pensamiento del ego. Es increíble cómo una situación tan humana y básica y superficial y frustrante como no me llegó un pedido, hice mal las cosas, me largué a llorar, puede decantar en una reflexión tan profunda acerca de lo que somos, de cómo nos conducimos en el mundo. Y lo que quise traer a este espacio es eso, es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder reflexionar y poder llevar a otros niveles de conciencia cosas del día a día. Que para reflexionar y vivir en la luz y vivir en la conciencia y llegar a estados de paz, no necesitamos que todo esté bien en nuestra vida, que todo salga perfecto, que todo vaya como planeamos, no tener problemas. Necesitamos hacernos cargo de que podemos elegir ser en el momento que queramos. Podemos elegir soltar la bandera del ego en el momento que queramos. Podemos elegir dejar de defender posturas. Podemos elegir reconocer que somos lejos del ser que está pensando y esos pensamientos que vuelven en automático van a volver, pero podemos seguir como, no digo rechazándolos, pero sí poniendo como ese límite de hasta acá, hasta acá, hasta acá, las veces que sea necesario. Ayer también salí de una reunión de un espacio laboral bastante picoso, turbulento, donde se agitaron las cosas y hubo mucha conversación desde el ego, de parte de todos, mía incluida, y mi mente no paraba, y yo hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, por horas y horas y horas. Y me puse a escuchar podcasts que me ayudan a bajar, a reflexionar, y la mente se me iba, y escuchaba la mitad de lo que estaba escuchando, oyendo. Está en nosotros poder poner ese límite. Está en nosotros poder hacernos cargo de construir la vida que queremos construir, de construir una manera de relacionarnos con nuestro ego que sea funcional a la vida que queremos vivir y que esté al servicio del amor. Porque cuando estamos al servicio del amor, va a seguir habiendo errores, no vamos a ser seres mágicos que parece que se comieron un honguito y están flotando por ahí, pero sí vamos a poder dar lo mejor que tenemos para dar en cada instancia. Y eso es lo más importante, porque eso nos sirve a nosotros y le sirve a los otros y le sirve al mundo. Gracias por este espacio nuevamente, gracias por escuchar, gracias por abrirse, gracias por estar como puedan estar ante este video, ante este audio, como sea que lo estén llevando. Y les deseo que puedan conectar con su ser y con su conciencia más allá del ego. Nos vemos en el próximo.